Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con este curso de Comipems de la materia de historia. Eh, Probablemente este sea ya el último video, ya nos faltan pocos temas y están bastante sencillos. Del tema 9 la vez pasada nos quedó pendiente los últimos dos puntos, el contexto internacional y el clasismo romanticismo. Pero voy a combinar el tema 9 y el 10 en una línea de tiempo larga. Te recuerdo que los temas de Comipems no han variado. O sea, siguen siendo los mismos temas cada año, cada año, cada año, cada año. No cambian los temas. El examen muestra lo van variando un poquito. Pareciera que tienen ellos un banco de reactivo. Y lo único que hacen es estar sacando y repitiendo los mismos temas cada año. Tanto en el examen que vas a presentar como en el examen muestra es lo que pareciera que están haciendo, ¿no? Que tienen un banco de reactivos y de ahí van sacando tanto los temas como los exámenes, ¿no? Entonces, para que se nos haga fácil ver este final de Historia de México, lo vamos a ver por sexenios, lo que va haciendo cada presidente de los sexenios y qué periodos abarca. Entonces, voy a empezar anotando aquí en orden el nombre de los presidentes y vamos a abarcar los periodos de final del cardenismo. Entonces el cardenismo acaba en 1940, ¿sale? Y de ahí mi siguiente fecha va a ser 1946. Entonces voy a ir por sexenios para que no sea bien fácil, ¿sale? Luego de 1546, 1900, de 1946, 1952, 1958, 1964, 1970, 1976, 1982, 1988, 1994, el 2000 y todavía nos alcanzó para el 2006. Entonces todo lo que te acabo de poner aquí son sexenios, ¿sale? Entonces vamos a ver las presidencias. Ahora en 1940 en el mundo, ¿qué estaba ocurriendo? Te recuerdo que en el mundo ocurría la Segunda Guerra Mundial. Entonces este periodo de gobierno que tenemos aquí al inicio es el periodo de la Segunda Guerra. Recuerda, voy a hacer esta línea. Si a lo mejor ves la letra muy chica, al final del video te la voy a poner pantalla completa para que la puedas ver un poquito mejor. La Segunda Guerra Mundial fue buena para México. Realmente no nos dañó, al contrario, nos benefició. El presidente era Manuel Ávila Camacho. Y entonces, como te digo, realmente no nos perjudicó la guerra. Al contrario, la guerra fue algo benéfico. ¿Por qué? Porque impulsó la industria mexicana, ¿sale? Impulsó la industria mexicana y nos ayudó también a mejorar nuestras relaciones con otros países del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, ya que fuimos sus aliados, ¿sale? México entra a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los submarinos alemanes van a hundir dos buques petroleros, ¿no? Uno se llamó el Faja de Oro y el otro el Potrero del Llano. Entonces los alemanes hunden estos barcos petroleros. Le pongo buque porque si no me sale otra cosa, ¿no? Que nada que ver. Va a hundir estos buques, ¿no? Petroleros. Y entonces México le va a declarar la guerra a los alemanes. Aquí estamos en 1942 cuando pasa esto. Entonces México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate, uno fue el Faja de Oro, ¿vale? Y el otro se llamó Potrero del Llano. Y fueron los buques hundidos por Alemania. Se le voy a incluso a ponerte aquí esta imagencilla aquí en la línea para que si no logras acordarte de la fecha, los números, lo que sea, tengas ahí la referencia, ¿sale? Entonces 1942 México entra a la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a poner abreviado para no gastar tanto espacio. Entonces este sería un acontecimiento importante. México entra a la Segunda Guerra, pero entra del bando aliado,
O sea, México entra como enemigo del eje que eran Alemania e Italia, ¿no? Y no va a participar tanto en la guerra de una forma militar, o sea, realmente el papel militar en la guerra de México no es tan importante, pero sí va a tener otros papeles, por ejemplo el programa Bracero, ¿no? ¿Qué fue el programa Bracero? Fue el inicio, podríamos decir, de la migración actual, ¿no? De la migración actual que tiene México con, con Estados Unidos. Eso es el programa Bracero. Fue legal. Fíjate cómo inicia justo con la llegada de México a la guerra, ¿no? Fue parte del apoyo que dio México durante la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pues mandaba a sus jóvenes, ¿no?, a morirse ahí a la guerra, y México empezó a mandar sus trabajadores a trabajar en la industria de Estados Unidos, ¿no? Entonces se va a establecer ese acuerdo. En el 64 se va a terminar el programa Bracero, en el 64, y de ahí la migración va a continuar ilegal, ¿no? Antes dicen que era muy fácil cruzar a los Estados Unidos, prácticamente era pasar el cerro y llegaba, ¿no? Entonces vamos a poner aquí también 1942. Inicia el programa Bracero. Siempre le recomiendo a mis alumnos que no se enfoquen tanto en aprender la fecha, más bien el orden, ¿vale? Más bien el orden. ¿Por qué? Porque por lo regular va a ser eso lo que te va a servir para el examen, ¿no? Aprenderte un poco el orden. Ahora vale la pena hacer una pequeña anotación de la creación de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Se creó la Secretaría de la Defensa porque ya se veía, o sea, ya se vislumbraba que se iba a dar una guerra, ¿no? Si te fijas, la Secretaría de la Defensa se crea con Lázaro Cárdenas, ¿no? Pues ya estaban las vísperas de la guerra. Entonces México necesitaba ya tener mejor organizado a su ejército, ¿no? Ya en el gobierno de Ávila Camacho se va a crear esto del servicio militar. ¿Por qué? Porque obviamente se necesitaban personas listas para enlistarse en la guerra, ¿no? No me gusta usar Wikipedia, pero para más rápido, solo quiero que veas aquí la fecha, ¿no? Entonces, cuando México le declara la guerra a Alemania y va a entrar México a la Segunda Guerra Mundial, se va a crear el servicio militar, ¿no? Aquí está la fecha. ¿Por qué lo crea Ávila Camacho? Porque le declara la guerra a Alemania y pues necesita, por si las dudas, que empiecen a entrar soldados, ¿no? Entonces para eso se crea el servicio militar, o sea que le debemos los hombres del servicio militar a Alemania. Ya casi nadie lo hace, yo lo hice apenas porque me obligaron en el trabajo, si no, no lo hubiera hecho. Te recomiendo que si lo hagas, no vas a tener problemas después, aunque ya casi no te lo pidan, ¿no? Entonces el servicio militar también es obra de Ávila Camacho. Y último dato relacionado con la guerra es el Escuadrón 201. No, este sería un último dato relevante que te tendrías que recordar de aquí de la guerra, ¿sale? Que fue una de las participaciones más destacadas o famosas de México. No es la única participación. También reforzamos Estados Unidos. No, realmente ese fue nuestro papel, el apoyar a Estados Unidos, ¿no? Fíjate lo que dice aquí: fue el único contingente armado que combatió a las potencias del eje, ayudó a las Filipinas a liberarse de la ocupación japonesa. O sea que realmente sería el ¿cómo se diría? El papel de México, ¿no? Apoyar en Filipinas para liberarse de Japón. Sería lo único que te podían preguntar, ¿no? En esta página es de lo que nos habla, lo que te acabo de explicar, de cómo se crea el servicio militar y todo esto. Entonces, podríamos decir que el gobierno de Ávila Camacho se va a ver beneficiado gracias a la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque con este apoyo que va a tener
México en la guerra, de estar con el bando de los estadounidenses, va a comenzar a haber una bonanza económica, ¿no? Importante. Y bueno, algunos otros datos de este gobierno es que México va a empezar a vender petróleo a las potencias participadoras en la guerra y va a empezar a haber una bonanza económica, ¿no? Con esto va a comenzar una nueva política nacional. Ya los que están en prepa lo ven como unidad nacional. Fue una política que construyó infraestructura en México, ¿no? Aquí no te voy a poner el dato porque en secundaria no es tema todavía, ¿no? Pero por ejemplo, se empieza a crear ya un sistema más importante de salud pública, ¿no? Ve lo que dice aquí, que el Seguro Social fue creado en 1943, ¿no? Este sí sería un dato importante a lo mejor para que lo puedas recordar un poquito para tu examen, ¿no? 1943 se crea el IMSS, el Seguro Social, ¿no? El ISSSTE se crea después, primero fue el IMSS. Ahora, después de Ávila Camacho viene Miguel Alemán, ¿no? Y va a seguir esta misma política de derrame económica. O sea, fue un buen tiempo para México, que no tanto lo ganamos nosotros, no fue gracias a la guerra. Voy a poner de negrita los nombres para diferenciarlos del texto, ¿no? Y voy a tratar solo de irte poniendo algunos datos sobresalientes. Por ejemplo, con Miguel Alemán se crea Ciudad Universitaria, ¿no? La UNAM, acuérdate que ya existía, ¿no? O sea, ya existía la universidad. Se crea desde el Porfiriato, más bien se reabre del Porfiriato, porque la historia de la universidad se remonta hasta la Nueva España, ¿no? Desde ahí se remonta, desde la Nueva España. De hecho, si leemos aquí en Wikipedia la historia de la UNAM, te va a remontar hasta la Nueva España. Ya si vemos la creación de Ciudad Universitaria, aquí empezamos a poder leer, ¿no? Que se aprueba en el Congreso su construcción, ¿no? O sea, la construcción de Ciudad Universitaria se aprueba en el 45. Y a finales del 46, Miguel Alemán va a empezar la obra, ¿no? De construir Ciudad Universitaria, que es importante porque tiene varios ejemplos, tanto de lo que es la educación en México como el arte en México, ¿no? Entonces sí es otro dato importante de tu línea, ¿no? 1946 se crea Ciudad Universitaria. De los datos del gobierno de Miguel Alemán, tal vez ese sería uno de los más importantes, ¿no? La creación de la universidad. La autonomía de la UNAM ya se tenía desde antes. Esa fue durante el gobierno de Portes Gil, que se vuelve autónoma, y aquí ya se hace la Ciudad Universitaria. Como te decía hace rato, no es tan importante a lo mejor aprenderte de memoria las fechas, más bien el orden, ¿sale? Bueno, este es Miguel Alemán. Su presidencia, aquí tienes marcado el tiempo que va a durar su... No, no está... Bueno, Miguel Alemán es presidente termina el gobierno de Ávila Camacho, y luego sigue Miguel Alemán, ¿no? Del 46 hasta el 52. Aquí nos está hablando de varios de los cargos previos que tuvo, ¿no? Y algunas obras también que comenzó a ver, ¿no? Por ejemplo, está el periférico y está el viaducto. Nunca había intentado, fíjate, buscar esto del periférico aquí en internet, ¿no? Pero empieza a construir varias obras, ¿no? Como el viaducto, el periférico. Se empiezan a construir, ¿no? Era una época de derrama económica, una época buena para los gobernantes y el país, ¿no? Recuerda que toda esta derrama económica, todo bienestar que había,
no se da tanto, es un mérito mexicano, es la venta del petróleo en la guerra, y también son créditos, son préstamos, ¿no? O sea, es deuda externa, es todo esto lo que estaba pasando aquí. Después de Miguel Alemán, tenemos a Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines tiene un acontecimiento muy importante, que es el voto a la mujer. ¿Vale? La mujer en México había sido discriminada en la política, ¿no? No podía ser candidata y tampoco podía votar. Hay un video muy bueno del canal de Bully Magnets de la historia del voto a la mujer, ¿no? Un video muy interesante. Es lo principal de Adolfo Ruiz Cortines, o sea, es el mayor aporte en su gobierno, ¿no? Que por primera vez la mujer va a tener derecho al voto. Luego sigue, después de Adolfo Ruiz Cortines, vamos a tener a López Mateos. Okay. Y vamos a checar algunos acontecimientos de López Mateos, ¿no? Para que conozcas quién es. Seguía todavía una época de bonanza para el país, ¿no? O sea, la época de la riqueza del país. Y entonces Adolfo López Mateos también va a llevar algunas obras importantes, ¿no? Entre las obras importantes que va a tener Adolfo López Mateos, por ejemplo, va a estar la creación del ISSSTE, ¿no? Si bien ya estaba el IMSS, que era para todos los trabajadores, el ISSSTE se va a concentrar en los trabajadores mexicanos, ¿no? Mira, aquí está el dato, es tal vez el dato más importante en su gobierno, ¿no? La creación del ISSSTE. No es el único, ¿no? Hay más. Me enfoco yo aquí en ponerte los datos, ¿no? Los datos más relevantes que te pudieran ver en el examen, pero al final te voy a poner también algunas referencias, ¿no? Y algunos ejercicios. Acuérdate que va a ser lo que te lo aprendas otro poquito. Entonces, se crea el Instituto para Trabajadores del Estado, ¿no? Muchas veces creemos que son solo hospitales, pero va más allá, ¿no? Tiene que ver con pensiones, tiene que ver con crédito a la vivienda, incapacidades, o sea, va más allá la creación de estos institutos, ¿no? Hoy en día tenemos algo que se llama el DIF, que es el departamento del gobierno que ve lo de la infancia, ¿no? Sin embargo, antes no estaba como tal el DIF, ¿no? No encuentro aquí la página. Adolfo López Mateos creó el Instituto de Protección a la Infancia, ¿no? Que sería el antecesor del DIF. También él empezó a repartir lo que fue los desayunos escolares de la escuela. Ya ves que en la pública te dan tu lechita, tu palanqueta, eso también lo empieza él. Y también se empieza la comisión del libro de texto gratuito, o sea, repartir los libros de texto gratis empiezan desde aquí, desde López Mateos. Al final de su gobierno comienzan a haber algunas huelgas, las huelgas de médicos y de ferrocarrileros. Y se va a empezar a ver que el país no le estaba yendo tan bien. O sea, durante todos estos gobiernos de aquí atrás, al país le iba muy bien. De hecho, este periodo se le conoce como el milagro mexicano, ¿no? Te lo voy a poner aquí arriba. Bastante presuntuoso el nombre, ¿no? O sea, se creía que México le iba a ir bien, que íbamos a ser ricos y millonarios, y por eso le dieron ese nombre de milagro mexicano. Ahorita en otra línea que te voy a poner te explico un poquito por qué se llama milagro mexicano. No fue tan milagroso porque México estaba contrayendo deuda y había una clase media que comenzaba a surgir, pero la mayoría del país seguía siendo pobre. Entonces, en el gobierno siguiente de Adolfo López Mateos va a ser ahora sí que uno de los episodios negros de la historia nacional, ¿no? Y se va a dar con Gustavo
Díaz Ordaz, ¿no? Y esto se va a ejemplificar en qué, en el movimiento estudiantil de 1968. Ahí es cuando se va a ejemplificar que al país no le iba bien, ¿no? ¿Por qué se dio esto del movimiento estudiantil? Bueno, iban a ser los Juegos Olímpicos del país, ¿no? Iban a ser los Juegos Olímpicos. Entonces comienza este movimiento estudiantil por un conflicto entre la vocacional y la preparatoria, ¿no? O sea, comienza un conflicto diferente. Y entonces la policía interviene en el conflicto, y cuando interviene la policía, pues va a haber una molestia por los jóvenes que van a comenzar a organizarse para salir a marchar, ¿no? Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco y toda la represión que hubo después, el gobierno quiso ocultarlo y todo esto, ¿no? Aquí viene un poquito la historia, pero no es importante que la conozcas toda a tu edad, ¿no? Ya más grande sí, apréndetela. Ahora, ¿por qué se dice que fue el movimiento estudiantil? Bueno, la principal explicación del movimiento estudiantil la tendríamos aquí en el gobierno de Ávila Camacho. En el video anterior vimos la historia del Partido Nacional Revolucionario que crea Plutarco Elías Calles en el gobierno de Portes Gil. También vimos que Lázaro Cárdenas le cambia el nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y con Ávila Camacho ya va a tener el nombre del PRI, ¿sale? El Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional fue el partido que nos gobernó casi todo el siglo, ¿no? O sea, es un partido bastante viejo, ¿no? Y entonces se va a ir cambiando de nombres, ¿no? Sin embargo, ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas ya se configura el partido actual y le van a cambiar de nombre y le van a poner por nombre el PRI, ¿sale? ¿Cuál es la importancia que te aprendas un poquito lo que fue el PRI? Aparte de que nos gobernó durante todo este periodo tan largo, ¿no? Fíjate cómo hasta ya al final se convierte a PRI, ¿no? En el 46, o sea que desde el 46 hasta la fecha nos gobernó con el nombre de PRI, aunque antes nos gobernó con otros nombres, ¿no? En México se vivió algo que se llamó unipartidismo, eso sí te lo va a notar aquí, ¿no? El unipartidismo. ¿Qué quiere decir unipartidismo, no? ¿A qué te suena el unipartidismo? Obviamente no había en México una opción democrática, solo había un partido político por cual votar. Entonces no existía la democracia en México. De hecho, hay muchos estudios que nos señalan que las elecciones eran aparentes, no eran elecciones reales en las que tú votabas. Sí votabas, pero no era una votación real, solo se hacía la votación para legitimar al presidente. No había realmente una democracia en México, ¿no? Se dice que esa fue la principal causa del movimiento estudiantil, y Gustavo Díaz Ordaz reprime a los estudiantes matándolos, ¿no? Después del gobierno de Díaz Ordaz va a venir el de Luis Echeverría, pero antes de eso Díaz Ordaz también le conocían como el mandril, porque en un periódico se equivocaron. Estaban hablando de Chapultepec, que habían comprado un mandril muy bonito, ¿no? Y se confunden, y en vez de eso ponen la cara de Díaz Ordaz, ¿no? Lo cual fue bastante curioso. Fíjense que aquí como que ya me estoy amontonando en la línea, y necesito así como que recorrer un poquito más para la izquierda, ¿no? Porque se me está... Y bueno, ya quedó un poquito mejor, ¿no? Aunque haga 2 líneas, pero para que puedas ver mejor el orden de los presidentes. Entonces, esto que les puse aquí del milagro mexicano va a terminar con Díaz Ordaz. ¿Por qué va a terminar? Entonces te decía que aquí es cuando ya se van a dar cuenta que realmente a México no le iba bien, como ellos creían, ¿no? Que la situación en México estaba bastante mal, sobre todo por la ausencia de democracia, ¿no? Sin embargo, muchas personas que nacieron aquí
ven al PRI con buenos ojos, ¿no? No, porque la gente común no se entera del endeudamiento, no se entera de la crisis, de los asesinatos, de las matazones. La gente solamente sabe cuánto gana y si ganas bien, pues dices que le va bien al país. Si ganas mal, te dicen que no. Ya después de los 70 viene todo el trasfondo social, ¿no? De lo que realmente fue el gobierno del PRI de este siglo. Después de Díaz Ordaz, sigue Luis Echeverría. No le quedaba tanto por hacer a Luis Echeverría, que gobierna del 70 al 76. Él se le conoce un poquito como el populismo, ¿no? Que comienza a utilizar el populismo como una estrategia política. Ya existía el populismo, ¿no? Desde antes, pero es muy recordado él por eso, ¿no? También es recordado Luis Echeverría por el famoso halconazo, ¿no? Es por lo que más es recordado este presidente Echeverría, ¿no? ¿Qué fue el del halconazo? Ya había sido la matanza de los estudiantes poquito tiempo antes, y con Luis Echeverría va a haber una nueva matanza que se conoce como el halconazo, ¿no? Va a ser una matanza dentro del movimiento estudiantil. Recuerda que el movimiento estudiantil no va a durar solo el 68, el movimiento estudiantil va a durar bastantes años, ¿no? Entonces, pasó por la Escuela Normal de Maestros, ¿no? Cuando Luis Echeverría manda también a matar a los estudiantes, ¿ok? En el 71. Entonces, 1971 es el halconazo. Aquí ya no te anoto lo que sería, ¿no? Halconazo, pero pues ya te mostré ahorita un poquito las imágenes, ¿no? De esta también famosa matanza de los estudiantes. No le iba entonces muy bien al país, ¿no? Ni en democracia, ni en economía, ni en nada. Se termina este gobierno. Voy a ponerte la siguiente línea de este lado para que continuemos con el resto de los presidentes, ¿no? Déjame, le borro todo. Ya no se va a llamar Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano va a terminar con la presidencia de... termina el periodo de Díaz Ordaz y de ahí en adelante ya no se le considera el Milagro Mexicano, ¿sale? Entonces vamos a terminar, nos quedamos en el 76. Entonces aquí seguiría de 1976, va a ser mi primer fecha, luego 1978 va a ser la segunda, ¿sale? Esto es el gobierno de Luis Echeverría. Nada más voy a volver a poner Echeverría para que la línea quede un poquito más clara, ¿sale? Después de Echeverría sigue José López Portillo, ¿no? Después de López Portillo sigue Miguel de la Madrid. Después de Miguel de la Madrid sigue Salinas de Gortari. Después de Salinas de Gortari matan a Colosio y sigue Zedillo. Después sigue el tarado de Vicente Fox, que ese sí, la verdad, nada que hablar de él, no hizo nada, nomás estuvo diciendo babosadas un sexenio, ¿no? No hay obras, no hay crecimiento, o sea, con Fox dicen que acumuló reservas de dinero, ¿no? Pero pues, con un montón de deuda, entonces realmente no estuvo ahí de adorno, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar aquí ya nomás te pongo el nombre de Luis Echeverría, ya no digo nada de él porque ya lo puse en el pasado, ¿no? Luis Echeverría va aquí. Luego de Luis Echeverría va a venir un presidente que es José López Portillo. ¿Qué fue lo que hizo López Portillo? López Portillo es muy famoso porque va a utilizar al petróleo como la base de la economía, ¿no? De aquí en adelante hasta poquito antes del presidente actual, el petróleo va a ser la base de la economía mexicana. Se dice que todavía en el sexenio de Borolas, de Felipe Calderón, de cada 10 pesos que tenía el gobierno, 6 salían de Pemex, ¿no? O sea, lo exprimieron hasta que quisieron, ¿no? Cuando llegó José López Portillo a la presidencia, dijo que iba a defender el peso como un perro, así lo dijo, así usó esa frase. Al final de su gobierno, por haber hecho esto del petróleo, se endeuda terriblemente, caen los precios del petróleo, o sea, le fue mal a López Portillo, incluso sale llorando en un video, ¿no? Justificando lo mal que le había ido. Y lo único que se le ocurrió fue nacionalizar
la banca, nacionalizar los bancos, ¿no? Con eso quiso afrontar su crisis, pero fue peor. La deuda externa al final del gobierno de Portillo se eleva hasta el cielo, ¿no? De hecho la triplica. Entonces cuando termina el gobierno de López Portillo, les iba a poner su foto, pero ni la pena vale ver a este cuate, ¿no? Después de López Portillo viene un presidente llamado Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid le toca un gobierno destruido, la economía le toca por los suelos, ya el país estaba a punto de perder incluso su autonomía, o sea, íbamos a volver a ser colonia casi con Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Por la deuda externa que le deja López Portillo. Y entonces Miguel de la Madrid va a tener la presión de órganos internacionales, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esta presión fue para privatizar las empresas, ¿no? Las empresas públicas. Con la privatización de las empresas inicia en México el modelo neoliberal, ¿no? Ahorita voy a hablarte más del modelo neoliberal. De hecho tengo aquí en mi canal un video en el que me tardé bastante leyendo para comprender el neoliberalismo, ¿no? El presidente actual se la pasa hablando de neoliberalismo, creo que es la palabra que más usa, siempre está hablando del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque es el modelo económico que destruyó la economía del país, y de por sí estábamos jodidos. Después del modelo neoliberal, ¿qué pasó? 1% de la población mexicana se volvió extremadamente rica. Aquí es cuando aparece toda la banda de mafiosos, ¿no? Carlos Slim, Salinas Pliego, los Azcárraga. ¿Por qué? Porque el gobierno va ahora sí que a rematar todas sus empresas y ellos se las van a adquirir y se van a quedar con la riqueza nacional. Pemex fue de las pocas que no se vendieron, ¿no? Esto es lo que se llamó como modelo neoliberal, ¿sale? Te voy a poner unas anotaciones en la parte de aquí abajo. Te lo voy a mostrar primero en internet, ¿no? Como características del modelo neoliberal. Porque esto es parte de tu guía de estudios, ¿no? Si te fijas, ya tenemos que hablar aquí de cómo llega el neoliberalismo a México, ¿no? Ya de los movimientos sociales de los 60 ya te expliqué, ¿no? Lo del movimiento estudiantil. Tengo que viene revuelta esta guía, ¿no? Toda la educación mexicana está revuelta, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? A ver, déjame ver. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Sale? En el neoliberalismo ya no hay empresas del Estado. Todas las empresas van a ser de privados. De modo que la economía ya no la va a sostener el Estado mexicano, la va a sostener la industria privada. Ellos guían nuestra economía. Por eso hacen lo que se les da la gana, ¿no? Prácticamente son los dueños del país. La principal característica, como te acabo de decir, es la privatización. Sale privatizar. ¿Qué quiere decir? Vender lo que es del Estado y lo manejen privados. Desde ahí, por ejemplo, el gobierno ya casi no va a construir escuelas. Solo se vio la creación de algunas universidades pequeñas en los estados, pero ya no va a haber un sistema nacional. Pero sí un montón de escuelitas privadas, ¿no? Bien chafas, feas, horribles, pero ahí están. Satisfaciendo lo que el gobierno ya no hace. Hospitales también. Deja el gobierno de crear hospitales nuevos y ahora que los haga la industria privada. Farmacias privadas, todo privado, ¿no? Servicios privados, teléfono privado. Todo va a ser así, ¿sale? Por eso nos viene aquí que una característica es el libre mercado, ¿no? Te lo empiezo a anotar en la presentación, ¿sale? Como características del modelo neoliberal, ¿sale? Entonces, neoliberalismo. Vamos a ver por qué el PG odia el neoliberalismo. 1. Privatización de las empresas. Tenemos la reducción del gasto público y del gasto social. De hecho, México invierte muy poco en su gasto público, ¿no? Si yo entrara a ver las estadísticas del gasto público social, ¿qué es este gasto público social? Lo que el gobierno va a invertir en las personas, ¿no?
en nuestra salud, en nuestras déjalo, vuelvo a buscar. En nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras escuelas, vamos a encontrar que México es de los países que menos están gastando, ¿no? Por aquí debe estar la gráfica, pero me voy a tardar en buscarla, ¿no? Entonces nomás te la platico. Ya si lo quieres saber, puedes buscarlo un poquito, ¿no? La gráfica del gasto social. Hay países como por ejemplo Francia, que gasta muchísimo en su gasto social, ¿no? O sea, destinan un porcentaje enorme del Producto Interno Bruto de sus países, pero estos son países ya desarrollados, ¿no? Que invierten en su gasto público, ¿no? Países como México invierten muy poco, ¿no? Prácticamente no encontramos. De hecho, hay países latinoamericanos, por ejemplo, esta es una gráfica de salud, ¿no? Ve, México ni siquiera aparecen. Países como Chile, por ejemplo, sí los tenemos, ¿no? Corea, España. México no invierte en gasto social. O sea, México no invierte en la gente, en la población. No te fijas, ni siquiera aparece en las gráficas. De hecho, somos el país miembro de la OCDE que invierte menos en la sociedad, ¿no? O sea, es algo muy curioso, ¿no? Entonces se reduce este gasto. ¿Por qué? Porque la industria privada empieza a satisfacer las necesidades, ¿no? Y hay menor participación del Estado en la economía. O sea, en otras palabras, el Estado se lava las manos y dice pues, que todo lo haga la industria privada, ¿no? Con Miguel de la Madrid también va a cambiar la política exterior de México, ¿no? El comercio. Cuando se firma el GATT. En español, GATT significa Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Por qué se crea este acuerdo, no? Esto se crea porque México era un país cerrado, era una economía bastante cerrada la de México, que se crea en el periodo de Ávila Camacho y Miguel Alemán. Se cierra la economía. De hecho, esta frase, no sé si se acuerdan de que ¿cómo se llama? Hecho en México, esto de hecho en México, va a ser algo legado de estos gobiernos, ¿no? O sea que estos gobiernos nos tenían así como que cerrados para que se consumiera lo nacional. Y entonces Miguel de la Madrid va a aprovechar esto del acuerdo de aranceles y comercio para abrir las fronteras y que México empiece a intercambiar con otros países, ¿no? Con el acuerdo de aranceles y comercio, ¿no? A esto se le conoció como la apertura económica. Y dio paso a que más tarde, con Salinas de Gortari, llegara el modelo neoliberal. ¿Vale? Entonces voy a poner al siguiente presidente, que es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari parecía que iba a ser un buen presidente, ¿no? Llevó a cabo varios programas sociales, similares incluso a los que hace López Obrador, de apoyo a campesinos, a las personas. Pero al final del sexenio resultó que todo era una ilusión, ¿no? Resultó que ese dinero pues solo era que no había llegado, ¿no? A su destino. Con Salinas de Gortari se firma el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Y con quién se firma el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio se firma ya casi al final del gobierno de Salinas, y lo van a firmar de 3 países del norte de América. Por eso no es TLC, por eso es Telecán, ¿sale? Es América del Norte. Aquí tienes los países, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. ¿Ok? Esto lo hace, acuérdate, Carlos Salinas de Gortari hasta el final. De hecho, entra en vigor hasta enero del 94, ¿no? O sea, hasta el 94 comienza ya a entrar en vigor. Y en enero del 94, o sea, acabando el gobierno de Salinas en 1994, se levanta el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, ¿no? Todavía existe el EZLN, sigue
poco a poco la gente le ha ido quitando legitimidad, ¿no? Al inicio, cuando éramos jóvenes, de hecho a mí me tocó esto cuando estaba yo en mi etapa de estudiante, me tocó el levantamiento del ejército zapatista, en mi juventud, ¿no? Cuando llegaron aquí a la Ciudad de México en su caravana, yo estaba en la preparatoria y fue bastante emocionante ver, ¿no? Como un ejército nacido del pueblo, poco a poco, les digo, ha ido perdiendo legitimidad, ¿no? Su principal declaración es la declaración de la Selva Lacandona, cuando surgen y comienzan, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Salinas los va a empezar a atacar con el ejército y va a empezar a haber una guerrilla en el sur del país, ¿no? Después de Salinas, debió de habernos gobernado Colosio, ¿no? Creo que era obvio que Colosio iba a ganar las elecciones. Sin embargo, va a ser asesinado, ¿no? Y con el asesinato de Colosio, va a seguir con la presidencia Ernesto Zedillo, ¿no? Ernesto Zedillo se le recuerda por tres cosas, ¿no? Una es el error de diciembre, que esto fue en 1995. Y fue una crisis, ¿no? De las peores que ha afrontado el país en sus décadas recientes, ¿no? Después del error de diciembre viene el fraude del Fobaproa. Ahí pregúntale a tus papás si saben qué es. Es uno de los mayores robos a la nación que hubieron, ¿no? Era un fondo, el Fobaproa, para rescatar los bancos y según rescataron a los bancos y después los vendieron. Y todo el dinero que se les inyectó, que eran miles de millones, se perdió. Yo lo sigo pagando en mis impuestos, tú lo vas a pagar de grande y a lo mejor hasta tus hijos van a pagar el Fobaproa, ¿no? Ernesto Zedillo también se le conoce por la masacre de Acteal. De hecho, los habitantes de Acteal lo han demandado ante tribunales internacionales. Hace unos años estuvo a punto de ganar los habitantes de Acteal por la forma en que los masacró Zedillo, pero pues intervino el gobierno de Enrique Peña Nieto para liberarlo, ¿no? Bastante triste esta parte de la historia del país, de cómo hicieron matazones como quisieron, ¿no? Se termina el gobierno de Zedillo y viene algo que muy tontamente, estúpidamente diría yo, le conocieron como la apertura democrática, ¿no? Pero antes de poner eso aquí me faltaba un dato. Con la llegada del Tratado de Libre Comercio inicia la globalización. ¿Sale? Ya te expliqué lo que es globalización en la parte de Historia Universal. Ya no te lo voy a escribir aquí. México llega a la globalización con el Tratado de Libre Comercio. ¿Sale? Se une México a la globalización con el Tratado de Libre Comercio al empezarse a unirse a bloques comerciales de países. Después empieza a firmar tratados México con muchos países del mundo, ¿no? Se puede decir que el de libre comercio sería la apertura, ¿no? Y bueno, llega Vicente Fox en el 2000, ¿no? Con muchas expectativas tenía la gente de él, ¿no? Al final, como les decía hace rato, no hizo absolutamente nada, ¿no? Será recordado como un presidente inútil. Ahí sí, hoy en día, todos los días tuitea cosas contra López Obrador, hace el ridículo. Hace tiempo andaba cobrando por cantar las mañanitas, o sea, ese grado, decía que iba a ser presidente de Estados Unidos, está mal de su cerebro, ¿no? Su gobierno se conoce como la apertura democrática. ¿Por qué? Porque por primera vez en toda la historia democrática de los partidos de México, gana un partido que no sea el PRI, que fue el PAN. Después se descubrió que Fox era priista y mucho tiempo apoyó el gobierno de Peña Nieto, en su campaña lo apoyó. Pero aquí gana con el PAN, ¿no? De aquí valdría la pena a lo mejor remarcar un poquito la historia del IFE, ¿vale? Del INE hoy en día, ¿no? De cómo se van creando las instituciones de la democracia en México, que es un poquito esto que viene aquí, ¿okay? La democratización del país. Se cree que ya es democrático el país, ¿no? La verdad es que está bastante cuestionable si realmente es democrático. Bueno, vamos a ver después aquí
datos muy generales, ¿no? Se crea el IFE para garantizar elecciones, ¿no? Que realmente se estén contando los votos, ¿no? Y posteriormente el IFE se le cambia el nombre y se pone INE, ¿no? El IFE viene de la década de los 90s, ¿no? En el 94 va a ser su primera elección. De hecho, esto respondió a una necesidad de cuando, no sé si recuerdan lo de la queda del sistema, cuando ganó Carlos Salinas la presidencia, hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero hacen un fraude. La sociedad se enoja, entonces durante el gobierno de Salinas se tiene que empezar a reformar, ¿no? Queda electo Vicente Fox. Se conoce esto como la apertura democrática, un gran logro de transición democrática, ¿no? Después del sexenio de Vicente Fox, esto ya no te lo voy a poner en la línea de tiempo, la línea la voy a dejar hasta Vicente Fox, porque lo demás es historia reciente, ¿no? Cuando termina el gobierno de Vicente Fox, se lanza a la contienda López Obrador y Felipe Calderón eran los contrincantes fuertes, ¿no? Que estaban disputando la presidencia de López Obrador era PRD y Felipe Calderón era del PAN. La creencia popular dice que ganó López Obrador. La verdad es que yo la creo. ¿Por qué? Porque el fraude fue evidente. De hecho, tiempo después Vicente Fox admitió que él intervino en las elecciones. Se quemaron urnas, se perdieron boletas. Y entonces queda como presidente Felipe Calderón. De hecho, cuando tomó posesión tuvo que entrar escondido por la puerta de atrás al Congreso porque la oposición de la gente estaba terrible. Entonces toma posesión como presidente Felipe Calderón. Del gobierno de Calderón lo más famoso son dos cosas: la guerra del narco y el seguro popular. Obras realmente no hizo Felipe Calderón. Empezó algunas obras que dejó inconclusas, ¿no? Que no logró terminar. También se conoce mucho la parte del seguro popular, ¿no? Ese sí es un aporte de Felipe Calderón, el seguro popular. Luego de Felipe Calderón sigue Enrique Peña Nieto, ya ni tenemos que platicar de lo que hizo Peña Nieto. Y luego de Peña Nieto ya viene la presidencia actual. Lo más seguro es que tu examen llegue hasta Felipe Calderón, ¿sale? Por lo que te marca aquí, ¿no? Solamente te pregunta por la alternancia y la reforma electoral. ¿Qué es esto de la alternancia? Precisamente el cambio de partidos, ¿no? Que a partir de que se va dando un poquito la apertura democrática en el país, ya empiezan a figurar más partidos en el poder, ¿no? En la Cámara de Diputados hay diputados de muchos partidos, ¿no? Que esto se va a ir dando aquí. Para terminar el video voy a hacer un poquito aquí en grande las líneas de tiempo. Aquí tenemos la primera, ¿no? Que puedes ver el orden de los presidentes y un dato importante que hace cada uno de ellos. Y la segunda línea aquí está. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela. Incluso preguntas de tu guía que se te hagan complicadas, déjamelas aquí en los comentarios para que te pueda checar. Tengo algunas líneas de tiempo también que he hecho porque al igual doy el curso para los que van a la licenciatura. Estos temas ellos los ven un poquito más extensos, ¿no? Porque tienen más, son los mismos temas pero con un poquito más de profundidad, ¿no? Entonces tengo por aquí una línea de tiempo que hice para ellos un poquito más detallada. La voy a buscar. Y esto sería todo. Hasta la próxima.